El presidente estadounidense Donald Trump se prepara para anunciar una gran victoria en la guerra contra Irán. La administración de Donald Trump se prepara para finalizar completamente la operación militar contra Irán sin haber logrado un acuerdo nuclear más amplio. En su lugar, la Casa Blanca se ha centrado en un solo objetivo: garantizar la apertura total del Estrecho de Hormuz. Precisamente la apertura del Estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto antes de que comenzara la guerra, es lo que Trump quiere presentar como una gran victoria, con la esperanza de que, después de la apertura del estrecho, los precios de la gasolina dentro de los Estados Unidos bajen justo para las elecciones de medio mandato. Y los estadounidenses se dejarán llevar por esa tontería de la victoria sobre Irán, así lo informa hoy el Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses. Pero precisamente hoy, 9 de agosto, Irán dio un paso que cambia por completo todo ese panorama triunfal de Donald Trump. Teherán declaró que no iniciará negociaciones con Estados Unidos en absoluto, acusando a Washington de violar el acuerdo firmado en junio. Y al mismo tiempo los hutíes en Yemen ampliaron el conflicto a otro frente, atacando una gran refinería saudita y de hecho expandiendo la guerra civil en ese país. Y ya es evidente que sin las indicaciones de Teherán, los hutíes yemeníes no habrían llevado a cabo esta escalada. Y al mismo tiempo, Irán le presentó un verdadero ultimátum humillante a Donald Trump, entendiendo que él realmente busca poner fin a la guerra. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos este tema y las nuevas actualizaciones, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal de YouTube. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que estaré agradecido por cada una de sus suscripciones. Entonces, hoy, 9 de agosto, al parecer, percibiendo la debilidad de la Casa Blanca, Irán declara que no comenzará negociaciones con Estados Unidos porque, según su versión, Washington violó el acuerdo firmado en junio. Esto es un endurecimiento notable de la posición incluso en comparación con el día de ayer, cuando Teherán solo decía que mantenía un diálogo exclusivamente con Omán sobre cuestiones técnicas de navegación y a veces transmitía mensajes a Estados Unidos a través de intermediarios. Al mismo tiempo, el movimiento hutí de Yemen, aliado de Irán, anunció la expansión del conflicto en dos frentes a la vez. Un ataque contra las fuerzas leales a Arabia Saudita en Yemen y un ataque separado a una gran refinería saudita en la costa del Mar Rojo. Es decir, en el mismo momento en que el gobierno de Teherán habla de negociaciones con Omán sobre la apertura del Estrecho de Hormuz. Su aliado regional abre un nuevo frente contra la instalación más importante del sector energético saudita y vuelve a activar la guerra civil en Yemen. Pero para entender cómo se llegó al punto actual de la crisis, volvamos a lo que escribió el Wall Street Journal sobre el cambio de estrategia de la Casa Blanca. Según funcionarios estadounidenses, la administración de Donald Trump, después de los informes de los militares estadounidenses, ajustó su objetivo principal en esta guerra. En lugar de buscar un acuerdo nuclear más amplio con Irán, se centró en restablecer la navegación comercial a través del Estrecho de Hormuz. Este cambio se produjo después de discusiones a puerta cerrada, durante las cuales Donald Trump les dijo a sus asesores que el acuerdo nuclear oficial ya no era un requisito indispensable para poner fin a las hostilidades. Bueno, en principio todos esos objetivos de la guerra que se anunciaron al principio ahora ya no son obligatorios. Y el nuevo objetivo de esta guerra es simplemente abrir el Estrecho de Hormuz, que, les recuerdo, antes de la guerra ya estaba abierto de todos modos. Y también les recuerdo que los objetivos iniciales de esta guerra, según las propias palabras de Donald Trump, eran la capitulación del régimen iraní, posiblemente incluso el cambio de ese régimen, y luego el abandono total del programa nuclear y un acuerdo sobre ese programa nuclear. Además, Trump decía que nos llevaríamos todo el uranio enriquecido de estos iraníes. Luego, la eliminación del programa de misiles y del programa de drones, la eliminación de todas las fuerzas proxy de Irán en
en toda la región. Y luego apareció el objetivo de abrir el estrecho de Hormuz, que de todas formas ya estaba abierto. En general, ahora todo se reduce a que ojalá al menos, por favor, ábranos el estrecho de Hormuz y los estadounidenses considerarán que han ganado en esta guerra. Según representantes de la Casa Blanca, los ataques de Estados Unidos destruyeron 3 instalaciones principales del programa nuclear, privando a Teherán de la posibilidad de continuar inmediatamente con el enriquecimiento de uranio. Y los materiales nucleares que quedaron profundamente bajo tierra supuestamente se volvieron completamente inaccesibles para los iraníes, así que, bueno, ¿para qué seguir luchando? Washington parte del hecho de que las capacidades de la inteligencia estadounidense para monitorear la situación, así como las amenazas persistentes de intervención militar, serán suficientes como un factor de disuasión a largo plazo contra los intentos de Irán de restaurar su infraestructura nuclear. Y aquí hay un punto interesante. Ahora la administración de Trump se refiere a esos datos que dicen que incluso en 2025, les recuerdo, en junio, durante la guerra de 12 días, la aviación estadounidense destruyó por completo los 3 principales sitios nucleares en Irán. Y supuestamente después de eso, claro, hay entradas a esos sitios. Y la inteligencia estadounidense vigila cuidadosamente esas entradas. Y en cuanto vean que los iraníes intentan sacar de ahí uranio enriquecido, ellos pueden lanzar inmediatamente otro ataque contra ese lugar. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Entonces espera, ¿para qué era necesario volver a la guerra este año? Si volvimos al punto en que supuestamente esas instalaciones nucleares fueron destruidas, ¿para qué volvimos a la guerra el 28 de febrero? En general, Trump, quien prometió firmar un acuerdo nuclear mejor que el que firmó Barack Obama, y recuerden, al inicio de la guerra, él decía: Barack Obama firmó un acuerdo nuclear tan terrible, yo voy a firmar uno mucho mejor, va a ser súper genial, va a ser indefinido, va a durar siglos y ninguna otra generación de estadounidenses volverá jamás a este tema. Al final, Trump rechazó por completo las ideas de ese acuerdo. Dice: escuchen, al diablo con ese acuerdo nuclear, mejor hagamos como antes de la guerra, abramos el estrecho de Hormuz, regresemos los precios normales de la gasolina en los Estados Unidos de América, celebremos las elecciones y ya olvidémonos de Irán. Bueno, no funcionó, pero vamos a anunciar que de todos modos es una victoria. Pero aún así, por mucho que Trump se jacte, Irán siente esta debilidad. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bakr Salgadr, declaró que Estados Unidos debe levantar el bloqueo naval y retirar todas sus tropas de la región alrededor de Irán, pagar reparaciones de guerra e indemnizaciones, descongelar los activos iraníes, así como cesar los ataques contra los aliados de Irán en la región y las amenazas hacia Teherán. Y Estados Unidos debe hacer todo esto antes de que la navegación pueda restablecerse. Teherán también exigió prohibir el paso de buques militares estadounidenses por esta vía marítima e imponer una tarifa por el tránsito de barcos comerciales. Esta es una condición que Washington rechazó categóricamente. La declaración de Salgadr fue sumamente dura y dijo lo siguiente: mientras Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Hormuz no será abierto.
Él enfatizó que esto supuestamente es una exigencia del pueblo iraní que ha despertado y que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, cito, nunca retrocederá ni en la guerra ni en las negociaciones. Y esta lista de exigencias de Salgadr de hecho cambió las expectativas de que el acuerdo con Omán pronto permitiría reanudar el comercio a través del estrecho de Hormuz y reducir los precios mundiales de la energía. Les recuerdo una vez más, hace poco más de una semana, Donald Trump, de hecho más de una semana, sí, ya hace más de una semana, Donald Trump declaró públicamente que canceló un ataque súper fuerte contra Irán y afirmó que mañana se firmaría el acuerdo y el estrecho de Hormuz estaría completamente abierto. Bueno, unas semanas antes él de hecho decía que el estrecho de Hormuz ya estaba abierto. Y me surgía la pregunta, entonces, ¿para qué el acuerdo? Pero de todos modos, ya ha pasado más de una semana y ni siquiera hay señales de ningún acuerdo. Esto ejerce una presión directa sobre Donald Trump, obligándolo a considerar las condiciones. Donald, si quiere bajar los precios al consumidor para los propios estadounidenses, lo cual es críticamente importante para los republicanos de cara a las elecciones intermedias en noviembre. También es reveladora la cronología de los últimos días, que explica por qué la actual negativa de Irán a negociar es parte de un patrón repetitivo. El 2 de agosto, Trump declaró que canceló lo que él mismo llamó la mayor operación militar planeada por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Después de que Arabia Saudita, los Emiratos y el propio Irán, según él, insistieron en la diplomacia. Y justo ayer volvió a decir, escuchen, ellos me suplicaron. Simplemente se arrastraban de rodillas y decían, por favor, Donald Trump, no nos ataques. Saben, es muy conveniente declarar que yo planeaba el ataque más poderoso desde la Segunda Guerra Mundial, pero lo cancelé. Bueno, porque nadie puede comprobar lo que planeabas en tu cabeza. Si realmente planeabas el ataque más poderoso desde la Segunda Guerra Mundial o no, o si solo te lo imaginaste. Por eso, cualquier escenario sobre lo que supuestamente podría haber pasado es un campo perfecto para cualquier tipo de manipulación. O sea, ahora se puede decir, sí, planeábamos, no sé, incluso atacar con armas nucleares, borrar completamente a Irán de la faz de la Tierra, pero ellos nos suplicaron que no lo hiciéramos. Y al final no lo hice. Bueno, quién sabe si realmente lo planeaba o no. Así que, al final, Estados Unidos e Israel detuvieron nuevos ataques contra Irán para poder llegar a un acuerdo sobre la apertura del estrecho de Hormuz. Eso fue el 2 de agosto. El 5 de agosto, Donald Trump dijo que estaba involucrado personalmente en las negociaciones. A continuación citaré sus palabras. Creo que todo va muy bien. Estoy participando en las negociaciones. Creo que las cosas van bien. Tal vez suceda pronto. El 7 de agosto Donald Trump declaró, cito, ellos quieren llegar a un acuerdo. Escuchen, eso es obvio. No quieren recibir un golpe. ¿Entienden? Ellos quieren negociar, así que ya veremos. Bueno, hoy es 9 de agosto, los iraníes dicen, primero, no hemos tenido negociaciones en los últimos días y no queremos negociar con los estadounidenses. Y ese mismo día, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció que los precios de la gasolina en Estados Unidos están un poco altos. Cito, pero podemos decir que es mucho menos de lo que la gente esperaba. El precio promedio de la gasolina en el país es de $4.04 por galón, aunque está bajando. ¿Entienden? Una justificación. Esto vuelve a recordar a la propaganda rusa, donde ellos, recuerden, tenían crecimiento negativo. Así que, los funcionarios estadounidenses dicen, escuchen, sí, el precio de la gasolina realmente subió, pero no subió tan fuerte como algunos esperaban. Algunos, tal vez, incluso esperaban $5 por galón. Pero no son 5, son solo $4.04, no 5 como algunos esperaban. Pero ese mismo día, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dio una evaluación mucho menos optimista exactamente sobre las mismas negociaciones. Él dijo que el proceso de negociaciones con Irán será turbio y tomará tiempo, llamando a los iraníes personas sumamente difíciles con un sistema fragmentado. Es decir, literalmente en una semana la retórica de Washington pasó de el acuerdo será mañana, todo va excelente, hasta el rechazo actual de Irán a sentarse siquiera a la mesa de negociaciones y los planes de Estados Unidos de simplemente salir de la guerra sin ninguna victoria. Y los iraníes están completamente convencidos de que Trump quiere salir del conflicto y se está enfocando en abrir el estrecho. Por eso están jugando de manera extremadamente dura. O sea, el propio Trump dijo una vez una frase genial. En su momento Trump pronunció una frase súper buena, me gusta mucho. Él dijo que en cuanto le muestras a tu adversario o a tu oponente que
estás interesado en llegar a un acuerdo, en hacer un trato y así sucesivamente, ya perdiste. Eso es todo. En cuanto la otra parte entiende que tú tienes un interés vital en esto, va a manipular, va a jugar duro, va a poner condiciones estrictas y así sucesivamente. Ahora el propio Trump se encuentra en esta situación con Irán. Pero los problemas de Donald Trump también surgieron dentro del propio Washington. Un día antes, el Senado de Estados Unidos aprobó una financiación temporal, pero el gobierno no apoyó la exigencia de Trump de asignar alrededor de $70,000 millones para gastos militares en operaciones contra Irán. Al mismo tiempo, Trump tuvo un conflicto con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, debido a que Estados Unidos, en medio de la guerra con Irán, se enfrentó a una escasez de misiles. El presidente exigió explicaciones. ¿Por qué no se le informó de esto con anticipación? Aunque, según los medios estadounidenses, los generales ya antes de la guerra decían que había que ser muy cuidadosos con la guerra, porque si íbamos demasiado lejos, realmente no habría suficientes misiles. Pero públicamente Trump declaró que no tenía ningún conflicto con Hegseth y que a Estados Unidos le sobran municiones. Él dice: tenemos tantas reservas que ya no tenemos dónde almacenarlas. Pero la verdad es que Estados Unidos no puede darle los Patriot a Ucrania porque hay escasez. Pero aquí lo importante es no confundirse. Como pueden entender, estas son dos realidades diferentes en la cabeza de Donald Trump. Y eso nos lleva a la parte más preocupante. Estados Unidos, de hecho, se ha enfrentado a una reducción en las reservas de muchos tipos importantes de armamento, lo que puede afectar su preparación para un posible conflicto con Rusia o China. De esto ya escribe el New York Times. Y según los datos de la publicación, los militares rusos y chinos están observando cuidadosamente la velocidad con la que Estados Unidos gasta municiones en esta guerra. Y en Washington temen que Moscú y Pekín puedan tomar en cuenta esta información al planear sus propias acciones militares. El Pentágono ha gastado cantidades significativas de misiles y sistemas de defensa antiaérea, cuyos suministros son difíciles de reponer rápidamente, y la recuperación de los arsenales puede tomar un tiempo considerable, incluso si se aumenta el financiamiento. Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses insisten oficialmente en que los Estados Unidos de América mantienen las capacidades militares necesarias, pero la propia situación con los suministros ya obliga al Pentágono a acelerar urgentemente la producción. Y hoy se supo que la Casa Blanca dio a las empresas de defensa 21 días para aumentar drásticamente la producción de municiones. Y aquí hay dos hechos que no encajan del todo. Si aún le creemos a Donald Trump asegura que, no hay ningún déficit de municiones, que los almacenes están llenos y que en todo el mundo esas armas están almacenadas. Así de fácil, y ya lo tienes en tus manos. Si es así, entonces, ¿para qué exigirle a las compañías de armas que aumenten drásticamente la producción de municiones? Aquí hay algo que no cuadra. En resumen, si le creemos al Wall Street Journal, la administración de Donald Trump prácticamente descartó el objetivo inicial de esta guerra, el desarme nuclear completo de Irán, y se concentró únicamente en abrir el estrecho de Hormuz, que antes de la guerra ya estaba abierto. Incluso este objetivo reducido también se está escapando, porque en una semana el tono de Washington pasó de "el acuerdo ya casi está listo" a la declaración directa de hoy, al rechazo de Teherán a las negociaciones bajo el pretexto de la violación del acuerdo de junio. Pero entendemos que Teherán simplemente percibe debilidad. Al mismo tiempo, el conflicto se está expandiendo físicamente por todo el Medio Oriente. Hoy mismo, los hutíes atacaron una refinería de petróleo saudita, abriendo un nuevo flanco y un nuevo foco de escalada, justo en el momento en que la vía diplomática parecía, si creyéramos todas las palabras de Trump, debería estar avanzando hacia su desenlace. Y en segundo plano, el Congreso también está recortando la financiación de la guerra prolongada. El presidente Trump está en conflicto con su propio ministro de Guerra debido a la escasez de misiles y este agotamiento ya está siendo monitoreado en Moscú y Pekín, es decir, posibles adversarios en conflictos mucho más grandes que por ahora solo están observando. En fin, veremos cómo se desarrolla el desenlace de esta guerra, pero ya es evidente que Trump hará todo lo posible por bajar las expectativas y de todas las maneras posibles minimizar sus propios objetivos iniciales de esta guerra.
En fin, aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.